Estamos anunciando durante todo el programa las secuelas que puede dejar el COVID en nuestro corazón, y para hablar de ello tenemos a nuestro querido cardiólogo de HMI Toledo, Alejandro Berenguel. Es un placer tenerte otra vez por aquí. ¿Cómo estás? El placer es mío, muchas gracias, muy bien. Y tenemos a un deportista que nos gustaría que escucharan su testimonio. No le sucede a todo el mundo, sucede muy poquito. Hay que estar, la verdad es que tampoco nos tenemos que preocupar, pero es verdad que su testimonio nos va a emocionar porque es un testimonio de superación, como el deportista nato. El COVID le trajo unas secuelas muy importantes con el corazón, pero hoy está aquí para contárnoslo. Víctor Múgica, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Si les parece, para hacernos un poco idea, para situarnos, sí que me gustaría preguntarte en primer lugar, Víctor, ¿cuándo te contagias tú de coronavirus? Pues yo me contagié el 7, el 7, 8 de marzo, estuve en un curso de fisioterapia en Madrid y bueno, estábamos diferentes fisios de toda España y yo ahí ya vine con algún síntoma. Ya justo en el confinamiento ya empecé con fiebre, con algunos síntomas ya propios del coronavirus. Pero hay que decir, bueno, en aquella época es verdad que ahora afortunadamente o desgraciadamente también tenemos muchos fallecidos, pero parece que ahora hay más personas asintomáticos, o que los que tienen menos, que lo pasan mejor. ¿Tú no lo pasaste del todo mal? Yo tuve todos los síntomas que tiene el coronavirus, tanto mi mujer como yo, pero lo pasamos en casa y no tuvimos ningún síntoma grave que nos hiciera ir al hospital. Bueno, de hecho, tú como deportista, los primeros días en casa no podías salir y hacías deporte en casa. Sí, gracias a Dios tenía de los pocos rodillos para la bicicleta y hacíamos ejercicio y bicicleta en casa. Bueno, estamos viendo imágenes de Víctor. Ha participado en muchísimas pruebas, es un gran aficionado, es triatleta, aficionado al Ironman. Yo cada vez que hablo con una persona aficionada al Ironman, para mí es lo máximo. Me parece que sois grandísimos deportistas, completísimos. Entre nadar, la bicicleta y correr, pues es lo que tiene. Llega un día en el que ya empiezas a salir a la calle y te vuelves a unir con tu grupo de compañeros a correr y notas que no llegas a coger su ritmo. Ya has superado el COVID, pero algo falla ahí. Bueno, ahí es cuando realmente me doy cuenta de mi estado físico, porque en el rodillo no me tengo con quién comparar y cuando salgo a la calle y ya vuelvo a quedar con mis amigos de deporte, que por eso practico deporte, básicamente, pues entonces me doy cuenta de que no les puedo seguir. Y antes no es que les ganase, pero bueno, estábamos ahí, pero no les puedo seguir. Entonces ahí ya me empiezo a preocupar un poco de las secuelas que me ha dejado el COVID. Y fíjense, llega además te acuerdas perfectamente de la fecha, que es un 27 de agosto, sales a montar en bici, ¿y qué pasa? Me acuerdo de la fecha porque será mi cumpleaños a partir de ahora. Yo salgo como cualquier otro día a hacer deporte en bicicleta por la senda ecológica y me empiezo a encontrar mal. Empiezo a notar la vista borrosa, empiezo a marearme y en principio pienso que me está dando un síncope vasovagal y que se va a pasar, pero no es así. Me empiezo a acelerar el corazón, empiezo a notar parestesias en la mano izquierda y bueno, por suerte por mi profesión, pues entiendo que son síntomas propios de algo cardíaco. Me vuelvo para casa y ahí ya decido llamar a la ambulancia, porque yo estaba viendo que la cosa iba cada vez a peor. ¿Y tanto que iba a peor que cuando llega la ambulancia ya estás en parada cardiorrespiratoria? Justo, o sea, digamos que mi cuerpo aguanta hasta que entro en la ambulancia y ya le digo al enfermero, que desde aquí, vamos, les agradezco la vida. Ya entro en la ambulancia y ya me empiezo a encontrar muy mal y le digo que me tengo que tumbar, que no aguanto más. Doctor Berenguel, ¿qué le pasó a Víctor y lo importante que fue que actuara tan rápido? Bueno, Víctor es un renacido, es un resucitado. O sea, Víctor tuvo lo que se llama una muerte súbita reanimada, con la gran suerte de que esa muerte súbita fue presenciada por el equipo médico en ese momento. Él, gracias a Dios, fue lo suficientemente responsable como para cuando se estaba encontrando mal darse la vuelta, avisar al 112 y al llegar al 112 le monitorizaron y vieron que estaba teniendo una arritmia ventricular, su corazón iba muy rápido y estaba degenerando esa arritmia hasta tal punto que estaba a punto de pararse el corazón. Cuando él ya dijo, no aguanto más, me tengo que tumbar, y en ese momento perdió el conocimiento, en ese momento su corazón ya había dejado de bombear la sangre eficazmente. Se había parado. Seguía con la arritmia muy rápida, pero el corazón ya no era eficaz para bombear la sangre. En ese momento, si ahí no hay médicos, si ahí no hay nadie, si ahí no hay un equipo médico, ese es el comienzo de la muerte. Claro. O sea que su rapidez fue vital. Vital.
En ese momento el equipo médico ve la arritmia que está teniendo, que ha hecho que su corazón se pare, le aplican una descarga eléctrica con las palas que todos conocemos, y eso se llama cardioversión. Y entonces Víctor vuelve a la vida. Contésteme con un sí o no, porque quiero explicar una cosa. ¿Esto es una consecuencia del coronavirus? ¿Puede ser? En su caso, después de todas las pruebas que hicimos posteriormente y analizamos, ha sido una consecuencia del coronavirus. Correcto. Y digo esto y quiero que lo matice usted, que no tiene por qué preocuparnos de todos. Evidentemente son muchas las personas, los muchos que hemos pasado ya el coronavirus, que estamos pensando ahora mismo, bueno, a ver si voy a tener yo un problema cardíaco. Es un caso excepcional, doctor. Totalmente. Esto me gustaría además dejarlo muy claro y enfatizarlo muchísimo, ¿no? Lo que Víctor tuvo fue una afectación directa del virus en el músculo del corazón, lo que se llama una miocarditis. Esta es una de las complicaciones más graves y más infrecuentes del coronavirus. Es absolutamente fuera de lo común, absolutamente infrecuente. Lo que pasa es que cuando aparece es potencialmente muy grave, como podemos ver en el caso de Víctor. Lo más habitual es que el coronavirus a nivel cardiológico no deje absolutamente ninguna secuela. Sí que deja muchas secuelas funcionales, o sea, de cómo se enfrenta uno a su vida cotidiana porque se encuentra más cansado, más fatigado, pero no son secuelas irreversibles, son secuelas recuperables. Déjeme que diga en este punto que es verdad que mucha sensación que tienen las personas que han pasado el coronavirus, de repente respiran y como que le duele el corazón. Y quería que me lo aclarara usted. Sí, eso es porque es muy sencillo. El virus puede afectar tanto al músculo cardíaco, que es lo que le pasó a Víctor, como también afectar a la membrana que recubre al músculo cardíaco, que se llama pericardio. Cuando esa membrana se inflama, de los propios movimientos respiratorios nos duele el pecho. O sea, al coger aire duele. Esto es un síntoma muy frecuente y nada grave. No nos tiene que preocupar. Para nada. Pues me alegro que me lo diga. A toro pasado, pero bueno, ya me siento más tranquilo. Bueno, continuamos con la historia que seguro que le está interesando muchísimo, al igual que a todos nosotros. Él ya le estabilizan, le salva la vida, pero hay que hacerle una resonancia. ¿Y en esa resonancia qué vemos? Bueno, pues los primeros 4 o 5 días tampoco se tiene muy claro qué es lo que me ha pasado, porque en las pruebas el corazón sigue inflamado, pero piensan que es por la arritmia. Y ya el primer cardiólogo que me hace una ecografía ya ve que hay una fibrosis en la parte del ventrículo que me dio la arritmia, y al día siguiente ya me hacen una resonancia en la que ya da la cara y aparece la miocarditis y la fibrosis, que es, digamos, como la consecuencia de llevar tanto tiempo inflamado. Bueno, el doctor lo podrá explicar mejor. Lo que genera el músculo es una fibrosis. Claro, pues para eso tenemos al doctor, para que nos lo explique. La fibrosis básicamente, digamos, lo que traduce es vulgarmente la palabra cicatriz. Sí. Cicatriz. O sea, la inflamación lo que ha hecho ha sido afectar al músculo de Víctor, lo ha afectado, lo ha inflamado, ha habido cierta muerte de algunas células del propio corazón, o sea, ha habido lo que se llama necrosis, muerte celular, como si fuese un infarto, por decirlo de alguna manera. Y esa zona de necrosis que se ha muerto se sustituye por tejido fibrótico, que es la cicatriz. Es decir, él tenía un corazón más flojo porque parte de su corazón era músculo, pero parte del corazón era cicatriz. Y en esa cicatriz es donde se originan las arritmias ventriculares que pueden parar el corazón. Perfecto. Por cierto, está abierto el teléfono, que igual están preocupados si quieren hacer alguna consulta a nuestro ginecólogo. 925 28 87 91 y seguramente se van a quedar más tranquilos. Bueno, hay que hacer una operación, ¿verdad? Sí, ese es, digamos, el final de... Cardiólogo, creo que he dicho ginecólogo, cardiólogo. Sí, le damos a todo, a lo que haga falta. Bueno, si alguien quiere hacer alguna consulta de ginecología... Es que me estaba acordando de Marta Sánchez de esa, que el otro día estuvo aquí y nos explicó tan bien lo de los miomas, que todavía lo tenía en la retina. Discúlpeme. Pero si hace falta no hay problema. Bueno, estabas con que en septiembre hay que operar ese corazón. Eso es. Al final la solución que me proponen los cardiólogos es que hay que implantar un DAI, un desfibrilador, y que esa va a ser mi solución a corto y largo plazo, porque la arritmia se puede volver a provocar y si no reacciono como reaccioné ese día, pues no tendría salida, con lo cual lo que hacen es operarme en el Virgen de la Salud y ponerme un desfibrilador. Ese desfibrilador, que me lo va a explicar usted ahora, pero también ya para que me cuente el resto, evidentemente es un deportista de élite y como grandes especialistas que tenemos aquí, uno de los mejores especialistas, por no decir el mejor en pruebas de esfuerzo, es usted. Entonces hay que hacer esa prueba de esfuerzo. Sí, una vez que ya ha pasado todo el proceso, luego hablamos del desfibrilador, pero ya una vez que se le pone el desfibrilador, se recupera de la intervención y, digamos, tenemos que plantearnos la reintroducción en su vida cotidiana, no solo laboral, sino también deportiva, pues nos tenemos que plantear invitar a participar a Víctor en un programa de rehabilitación cardíaca.
La rehabilitación cardíaca es un programa en el cual, basado en un programa de ejercicio físico terapéutico, vigilado, controlado, estructurado y, digamos, diseñado específicamente para él, Víctor se va a reiniciar en su práctica deportiva habitual. Para eso lo primero que hacemos es hacer una prueba de esfuerzo deportiva cardiopulmonar, mediante la cual podemos diseñar exquisitamente cuáles son las zonas de trabajo, de entrenamiento, en las que él se va a poder mover de manera segura, eficaz para que ese corazón mejore, pero sobre todo segura para que no vuelva a tener otra arritmia. Pero si tuviese otra arritmia, ya lleva puesto un desfibrilador, es lo que quería comentar. ¿Qué es el desfibrilador? El desfibrilador, bueno, un desfibrilador es un aparato que sirve para dar una corriente eléctrica y quitar la arritmia. Cuando Víctor tuvo la parada cardíaca, a él, el equipo médico, con unas palas externas, le desfibrilaron. Eso es un desfibrilador. Pero, lógicamente, yo, cuando Víctor se vaya a correr, no voy a ir con un desfibrilador detrás de él por si le da la arritmia, entre otras cosas porque no le cogería. Él corre mucho más que yo, ¿no? Entonces, lo que hacemos... No, Exactamente. Ahora no. Bueno, yo creo que ahora también. Incluso eso es lo lamentable, que ahora también. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que hacer más deporte. Hay que hacer más deporte. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos un desfibrilador implantable, DAI, como él ha dicho. DAI significa desfibrilador automático implantable. Es un cacharrito pequeño, como un marcapasos, que él lo lleva debajo de la piel. ¿Y eso qué es lo que hace? Detecta si su corazón está haciendo una arritmia. Y antes de que esa arritmia le pueda parar el corazón, ese cacharrito actúa, lanza un impulso eléctrico interno y le revierte la arritmia, se la quita. Es decir, es un salvavidas. Y eso le va a acompañar ya el resto de su vida. Víctor, después de lo que has pasado, me intuyo que además a ti te da mucha seguridad. Sí, hombre, claro, desde luego que sí, porque sin él pues la fibrosis sigue ahí, con lo cual la arritmia se puede provocar en cualquier momento. Sí que es verdad que es un aparato ajeno a tu cuerpo y que te tienes que, pues te tienes que hacer amigo de él. Y cuesta, pero sí, la seguridad que tengo es... ¿Cómo es ahora tu día a día? Porque es verdad que esa prueba de esfuerzo sí queda, como dice usted, que es matemática determinante para decirle a Víctor hasta dónde puede llegar y hasta dónde puede llegar ahora. Bueno, pues hablando un poco en términos cardíacos, pues puedo rondar entre las 100 y las 130 pulsaciones, que para mí es un logro. ¿Hasta dónde pueda llegar? No tenemos ni idea, ¿no? Será cuestión de tiempo. Claro. Pero ahora mismo puedo hacer vida normal, puedo seguir con mi trabajo, puedo hacer mi deporte. Claro. Víctor Múgica, déjame que diga que además te has emocionado cuando has visto un poco lo que hemos preparado durante todo el programa para anunciar que hoy estabas aquí, que sí que querías transmitir también un poco a la gente que pueda pasar por esto. No tiene que ser relacionado con el COVID, que también nos puede llegar este tipo de arritmia o de infartos por cualquier otra cuestión en la vida. Lanzar un mensaje, un poco de superación, que tú en realidad te sientes, oye, porque al final estás aquí con nosotros y ese mensaje es el más positivo que se puede dar. Desde luego que sí, al final lo que nos ha hecho ver con el COVID y a mí, vamos, personalmente, es que el día de mañana no nos debería de preocupar tanto como lo hace, o sea, porque tenemos que disfrutar más del día de hoy y, vamos, yo antes lo hacía e intentaré volver si no repetir eso, porque ya no se podrá dar, hacer otras muchas cosas que me hagan ser feliz. Y déjame que también... No, quería decir que esto es muy importante. O sea, yo creo que Víctor es un ejemplo de cómo se debe afrontar la enfermedad. Está claro que la vida, por definición, es una enfermedad mortal. Todos nos vamos a morir. Pero el cómo vamos afrontando esas piedras que nos va poniendo en el camino influye mucho en cómo te vas a recuperar de todos esos baches. Este espíritu que él tiene de afrontar el problema, de coger el toro por los cuernos, de no preocuparse sino ocuparse activamente del problema al que se enfrenta, es absolutamente fundamental. Es un ejemplo y yo creo que hay que ponerlo, digamos, en su posición y en su sitio y hacerlo ver para que la gente se dé cuenta que cuando tiene un infarto se tiene que enfrentar a un problema de corazón, a una intervención, a una operación. Esta es la actitud que hay que tomar, porque esa es la clave para la recuperación. Déjeme que le diga que nos está pareciendo maravilloso este discurso y entiendo que ustedes también. Estamos todos escuchando con unas orejas enormes y más en estos tiempos. Y además déjeme que les diga también que Víctor es sanitario. ¿A qué te dedicas exactamente? Yo tengo una clínica de fisioterapia junto con mi hermano y una chica que trabaja con nosotros. Pues déjame que os pregunte directamente a los dos, porque claro, tú decías, yo es que sabía lo que se me podía venir encima y actué rápidamente. Y decía usted, se puso de espaldas. ¿Me podéis decir un poco o aconsejarnos a la gente que nos pueda pasar en cualquier momento, en cualquier situación en la calle donde estemos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué pasos hay que seguir rápidamente? Lo más importante, con muchísima diferencia, incluso cuando tú como sanitario presencias una muerte súbita, una persona que se desploma, lo más importante no es empezar a actuar, sino avisar.
ponerlo en conocimiento de alguien. Sí. Es decir, si yo veo a alguien que tiene una muerte súbita y me pongo a hacerle masaje cardíaco y yo estoy solo en la calle, yo solo no le voy a salvar la vida. Yo necesito que venga alguien con un desfibrilador. Entonces, lo primero es avisar. Tú estás en casa y ves a un familiar que pierde el conocimiento, antes de atenderle, lo primero es avisar, coger, llamar al 112 y decir lo que está pasando. Y dice muy bien esto porque muchas veces si nos encontramos en esta situación pensamos que es inminente que se nos va a marchar la persona, ¿no? Que igual nos da tiempo que lleguen los sanitarios. El cuerpo es fuerte. Sí. Lo más digamos, sensible a la falta de oxígeno es el cerebro, ¿no? Pero aún así tenemos 2, 3, 4 minutos antes de que haya daño cerebral irreversible. Entonces hay que llamar inmediatamente, decir, estoy presenciando una muerte súbita, esta es mi dirección, por favor envíen a alguien. Eso nos lleva 20 segundos y ya nos ponemos a actuar rápidamente. Víctor, ¿tú fuiste consciente de todo? A mí me gustaría añadir a lo que dice el doctor, que desde que empezaron los primeros síntomas hasta que yo entré en la ambulancia, pasaron casi 30 minutos. 30 minutos. 30 minutos en los Apunte que esto, que esto es muy importante, este detalle. yo fui consciente en todo momento de la gravedad y de que era algo que no iba a revertirse. Lo que pasa es que cada vez iba notando más síntomas. Pero pasaron 30 minutos y yo lo único que quería era llegar a la Avenida de la Rosa. En la Avenida de la Rosa dije, tengo un momento bueno, voy a intentar llegar a casa para dejar la bicicleta. Llegué a casa, dejé la bicicleta y ahí ya me di cuenta de que tenía que llamar a una ambulancia. Llamé a mi suegro lo primero para que supiera dónde estaba. O sea que al final lo que destaca el doctor es que una simple llamada hace que todo se ponga en marcha y tú puedas seguir ocupándote de ti, ¿vale? Pero si no haces esa llamada, si yo no hubiese llamado al 112 y hubiese tardado 3 minutos que tardaron, si yo hubiese llamado a algún amigo, no lo sé si me hubiese muerto o no, pero seguramente que hubiese puesto en un compromiso mi vida por haber llamado a un amigo y no al 112. Yo cuando me pasó, a todos mis amigos les decía... De verdad que es tan importante escuchar tu testimonio que de verdad estamos tan agradecidos a que nos cuentes este testimonio en la televisión pública de Castilla-La Mancha. La gente que además es que también es un mensaje de vida, doctor. Es un mensaje de vida. Y con ese mensaje también quiero un poco finalizar este rato tan bueno que estamos pasando con un mensaje suyo que nos expliquen en tiempos de coronavirus que estamos viviendo, lo que están sufriendo ustedes, doctor, que me imagino que habrán tenido que aparcar la cardiología para dedicarse a todo lo demás. Quiero ese mensaje positivo que siempre lo tiene, doctor Berenguel. Sí, yo cuando el año pasado, cuando empezó la pandemia, me preguntaban justamente por esto mismo, ¿no? Y yo ya avanzaba, digo, podemos tener un problema serio porque después de la pandemia del coronavirus llegará la pandemia de las secuelas cardiovasculares de enfermedades no tratadas, ¿no? Entonces, yo sigo diciendo lo mismo. El coronavirus está ahí, creemos que lo estamos amarrando poco a poco, van a llegar las vacunas y demás, ¿no? Pero el resto de la vida sigue, las enfermedades siguen, los infartos siguen, los problemas oncológicos, todo, ¿no? Entonces yo animo a que la gente que tenga un problema acudan a su médico, consulten con su médico, acudan a los servicios de emergencia y de urgencia si hace falta, porque los hospitales hoy en día son entornos seguros. Están muy separadas las zonas donde están los pacientes con coronavirus de las zonas donde no están los pacientes con coronavirus. Tenemos circuitos distintos, diferenciados, y es muy importante que el paciente pueda emprender el circuito de sus otras patologías para no demorar diagnósticos de manera innecesaria. No queremos ver luego secuelas de infartos mal curados o de problemas de corazón no tratados a tiempo. Déjeme que diga qué suerte tenemos que en esta región podamos disfrutar de grandísimos profesionales como el que tenemos la suerte de tener hoy aquí en Estando Contigo. Alejandro Berenguel, cardiólogo de HM IMI Toledo y nuestro casi cardiólogo aquí de cabecera. Es un placer, de verdad, que nos siga salvando tantas vidas. Víctor Múgica, hay momentos en la vida que no se olvidan jamás. Para mí es uno de ellos. Gracias por estar aquí y habernos contado este gran testimonio. A vosotros. Gracias.